Le damos gracias, Dios, por habernos permitido iniciar una nueva semana. Agradecemos porque usted nos salvó del eterno infierno, porque usted nos hizo sus hijos. Señor, estamos viviendo en el último tiempo, por eso podemos ver cómo también trabaja Satanás. Trabaja muy diligentemente para que las almas se pierdan, para que el salvo se enfríe, se aleje. Señor, perdónenos nuestros pecados. Ayúdenos, que somos débiles. Le pido por cada uno de los hermanos que no han asistido a la iglesia. Usted sabe el motivo por la cual no han asistido. Señor, entre ellos hay el hermano enfermo o algún familiar enfermo. Hay el hermano que está pasando la dificultad. Pero Señor, le pido que también esté con ellos y también puedan ellos crecer a través de esta situación. Gracias le damos porque nos permitió iniciar esta nueva semana. Por eso queremos que usted también esté con nosotros durante esta semana y que nos dé un corazón que le tema, un corazón que realmente le ame a usted, a la iglesia y también que podamos siempre ver por el beneficio de la iglesia. Gracias le damos por este día. También le queremos agradecer por el seminario que se llevó en esta semana. Señor, usted sabe si alguien recibió la salvación. Si alguien fue salvo, le pido por él, para que él también pueda estar con nosotros y pueda aprender de su palabra. Gracias le damos por tanta misericordia que tiene para con nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesús, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar nuestra Biblia, hermanos. Primera de Corintios, de favor. Primera de Corintios, capítulo 14. Versículo 33 y 40. Primera de Corintios 14, 33 y 40. ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? Pueden ver la pantalla, hermanos. 33 y 40. Vamos a leer juntos, despacio, tratando de entender lo que dice la palabra. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero hágase todo decentemente y con orden. Y 8 días aprendimos sobre el amor, ¿verdad? Tan necesario es el amor. Pero, ¿quién puede dar amor? Es solamente Dios quien puede dar amor. Por lo tanto, Dios quiere dar el amor ¿a quién? Al hombre. Entonces, el hombre que recibe el amor, entonces puede dar amor, porque ha recibido de Dios. Por lo tanto, puede dar amor, puede compartir el amor. Pero el hombre que no ha recibido el amor de Dios, claro que no puede dar amor, ¿verdad? Ese amor verdadero es el que no se quiebra, el amor agape, que no es condicional, sino condicional. El amor del hombre siempre es bajo la condición, pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios no tiene la condición. ¿Por qué? Porque incluso Él nos salvó en el peor momento de nuestra vida.
Él no nos amó porque nosotros fuéramos buenos, no nos amó porque nosotros lo mereciéramos, pero Él nos amó sin condición, ¿verdad? Es lo que aprendimos hace 8 días. Por eso, ¿por qué es necesario el amor para poder ser edificados? ¿Ah? Esto es necesario. También aquí la Biblia, 1 Corintios 14, 33 y 34 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, pero hágase todo decentemente con orden. Aquí dice, todo hay que hacer con orden. Entonces, ¿por qué nos pide que hay que hacer todo con orden? Porque si no hay orden, no hay. Por eso, la paz tiene que ver con el orden. Si hay el desorden, no habrá la paz, no hay la tranquilidad. Si hay el desorden en una casa, en un cuarto, habrá la paz. Todo el cuarto está patas arriba, ¿verdad? Y así entro, puedo descansar teniendo paz. Ay, qué rico es dormir. Difícil, ¿verdad? Dormir en ese cuarto todo sucio. Por lo tanto, ¿qué es necesario? Que esté limpio. Cuando uno tiene el cuarto limpio, puede llegar, todo está ordenado, puede sentir tranquilidad, ¿verdad? Por eso, ¿qué tan importante es tener el orden? Muy importante, porque el orden va acompañado. Pero ¿por qué está hablando esto en el capítulo 14? Porque estamos aprendiendo. La iglesia de Corinto era la iglesia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han sido salvos por la sangre de Jesús, los que han recibido la salvación. Pero aunque eran los salvos, ¿qué es lo que había en la iglesia? Desorden. Había el desorden. Había pleitos los hermanos. Había la queja entre los hermanos. Había la división de los hermanos. Había el pecado entre los hermanos. Se jactaban los hermanos de que eran muy sabios, pero no tenían amor. Todo este desorden había en donde? En la iglesia de Corinto. Por eso, ¿qué tan importante es que en la iglesia haya el orden? Muy importante. Porque si hay orden, habrá la paz. La mayoría de los hermanos se sienten cansados en toda la semana. Por lo tanto, el lugar donde hay la paz, ¿dónde es? La iglesia, donde uno puede descansar. Pero por el desorden de la vida propia, puede venir aquí a afectar la iglesia. Entonces, en vez de que la iglesia sea el lugar donde uno pueda sentir la paz, uno puede sentir el desorden. ¿Por qué? Porque hay problema en su corazón. ¿Por qué? Porque incluso nosotros podemos poner de desorden. Por eso es necesario saber. Incluso Dios permitió el orden en la iglesia. Incluso Dios permitió el orden en la sociedad. Incluso Dios permitió el orden en la política. Incluso Dios permitió el orden en la creación. Incluso Dios permitió el orden en la familia. Pero tenemos que ver por qué se quiebra el orden, pierde la paz. Esto tenemos que entender bien, hermanos, porque el sistema del orden es sujetarse, obedecer. Este es el orden, ¿verdad? Pero ¿el orden de quién? ¿Es mío? ¿Mi orden? No, es el orden de Dios. Por lo tanto, yo tengo que sujetarme ante Dios. Por lo tanto, si lo hago, entonces mi vida desordenada empezará a cambiar. Pero si yo no quiero sujetarme, mi vida seguirá siendo desorden. ¿Se puede entender? Por eso hoy aprenderemos sobre el orden, porque qué tan importante es el orden. Muy importante, hermanos. ¿Por qué? Dios hizo toda la creación, ¿no es así? Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero cuando Él creó los cielos y la tierra, hubo un inicio, pero en ese inicio, ¿cómo estaban los cielos y la tierra? Busquemos la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis 1, 2.
Génesis 1:2. ¿Lo tienen? 1:2. Vamos a leer juntos, hermanos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Así es la vida de la persona. Es una vida desordenada y vacía. ¿Por qué la vida de la persona es desordenada y vacía? La respuesta es porque no ha obtenido el amor de Dios. Cuando una persona no ha obtenido el amor de Dios, por lo tanto su vida sigue siendo vacía. Pero ¿cómo quiere llenar ese vacío de su corazón? ¿Cómo? Con pecado. Veamos. En la actualidad la gente puede sentirse vacía. Pocas. Ya no hay muchas. ¿Y por qué en la actualidad la gente no se siente vacía? Miren, la gente puede tener muchas cosas, pero aunque tenga muchas cosas, la gente se siente vacía. Pero también hay en la actualidad las personas que no se sienten vacías. ¿Y por qué no se sienten vacías ahora? Porque están llenos de entretenimiento, llenos de afán. Por lo tanto, la gente ahora no tiene ese vacío. ¿Por qué? Se siente vacío, puede por un momento pensar, ¿qué hago aquí en esta vida? Empieza a pensar en su vida, pero llega el entretenimiento y entonces la gente puede pensar ahora en su vida ante Dios. No, sigue siendo entretenida. ¿Por qué? Por las cosas que le gustan. Por eso ahorita hay un problema muy grande, ¿verdad? ¿Con qué? Con toda la tecnología, porque la gente se llena. ¿Con qué? Con todo esto. Miren, el corazón de la persona es como una botella que tiene un hoyo. Se llena, pero también se vacía. Por lo tanto, se sigue llenando, pero se sigue vaciando. Así es el corazón de la persona. Por lo tanto, la persona, ¿cómo llena su corazón? De puras cosas vanas. Por eso no tiene esa necesidad de buscar a Dios. Por eso su vida, ¿cómo sigue siendo? Desordenada. Su vida sigue siendo vacía. Y esta es la vida de quién? Mía antes de ser salvo. Pero si yo no soy salvo aún, mi vida sigue igual así, no hay ningún cambio, porque sigue siendo una vida desordenada, no hay orden en mi vida. Aunque yo trate de estar en la iglesia, puede ser que lleve una vida religiosa, pero sigue siendo ¿qué? Una vida vacía. Por lo tanto, ¿todos los que van a la iglesia serán salvos? No, no todos. Por eso el Señor en San Mateo dijo, no todos los que me dicen Señor, Señor irán al cielo. ¿Por qué? Porque solamente vienen a la iglesia para llenar ese vacío, pero sigue siendo la vida desordenada, vacía. ¿Se puede entender? Por lo tanto, ¿quién es el que ya está lleno su corazón? ¿Quién es el que ya su corazón está lleno? El salvo, el quien ha recibido la salvación. Quiere decir, su vida está llena. ¿Por qué está llena? Porque ahora tiene la fe, tiene el amor, tiene una esperanza. Pero la persona que no ha obtenido el amor de Dios, su vida sigue siendo vacía. Su vida sigue siendo la vida desordenada. ¿Se puede entender? Por eso es necesario siempre examinar mi salvación. ¿Realmente cómo estoy llevando mi vida? ¿Sigue siendo la vida desordenada y vacía? ¿O realmente recibí la salvación? Porque si recibí la salvación, es seguro que obtení el amor. Y si tengo el amor, claro que mi vida cambiará. ¿No es así? Les voy a poner un ejemplo que hace poco lo di en el seminario. Había una persona que le gustaba mucho el desorden, siempre le gustaba tomar mucho, demasiado. Tomaba hasta no más poder. ¿Por qué tomaba?
porque su vida era vacía. Por eso tomaba, ya se sentía feliz por un momento. Se dormía y al despertar, ¿cómo se sentía? Con este dolor. Sigue sintiendo el vacío, sigue sintiendo dolor. Por eso, ¿qué sigue haciendo? Tomando. Su vida está vacía. Por lo tanto, este hombre una vez dijo, ya, quiero acabar con mi vida. Por eso él se fue a acostar en las vías del tren. Ahí se fue a dormir. Ya no me importa que el tren me mate, ya, no quiero saber nada de este mundo. Entonces él se fue a dormir en el tren, ya. Pero en la madrugada pasaría el tren. En ese momento un hombre vio que él estaba ahí en ese tren, estaba allí a punto de ser atropellado por el tren. Por lo tanto, este hombre dijo, lo matará el tren. Entonces él rápidamente se bajó del coche y trató de rescatar a este hombre. En ese momento empieza a tocar el tren. ¿Para qué? Para que ese hombre se quitara. Pero ese hombre totalmente estaba perdido allí. Por lo tanto, este hombre, ¿qué es lo que hizo? Rápido rescatar. Se estaba apurando para rescatarlo, porque si no, este hombre iba a morir allí, en ese momento. Entonces, este hombre, el quien le salvó, rápido lo cargó y lo empujó. Estaría muy pesado, ¿verdad? Lo empujó hacia afuera de las vías, pero cuando lo empujó, en ese momento pasó el tren y lo mató a él. ¿Quién murió? El que le rescató. En ese momento, ya empieza a llegar toda la gente, la policía, y ya la persona ahí está muerta. Pero el borracho se despierta en ese momento y dice, ¿qué pasó aquí? Se murió tal persona. ¿Por qué? ¿Por qué se murió? Si él que estaba bien, ¿por qué murió de esta manera tan fea? Y yo que estaba borracho, no morí. Pero alguien le dijo a él, murió por ti, murió para rescatarte a ti. ¿Qué sentiría él al escuchar esto? ¿Se sorprendería? Si este hombre entendió, alguien murió por ti, él puede entender, él me amó. Por lo tanto, ¿creen que dejaría de tomar? Sí, este es el cambio de la vida, porque entendió, alguien murió en mi lugar. Por lo tanto, su vida cambia. Esa vida desordenada cambia. Hermanos, si realmente he recibido la salvación, mi vida tiene que cambiar. Antes yo era un borracho, pero después de entender el amor de Dios, mi vida cambia. Antes yo era un mujeriego, pero después de entender el amor de Dios, mi vida cambia. Antes yo era un maldiciente, pero después de entender el amor de Dios, mi vida cambia. Antes yo era un chismoso, pero después de entender el amor de Dios, mi vida cambia. Así, porque entendió el amor de Dios. Pero el que no ha entendido el amor de Dios, ¿qué pasa? Su vida sigue siendo la vida desordenada y vacía. ¿Se puede entender? Por lo tanto, yo tengo que entender, Dios siempre pone el orden, pero hay alguien que siempre pone el desorden. Así como Dios hizo la creación, Dios puso orden en la creación, ¿verdad? Dios puso orden en el universo. Dios puso orden en el cielo. Dios puso orden en la tierra. Dios puso orden en el mar. ¿Sí o no? Sí, Dios puso orden en el cielo y en la tierra. Busquemos la Biblia, Job, capítulo 38, 33. Job 38, 33. Job 38, 33. Job 38, 33.
Hermanas, ¿pueden leer juntas de favor, despacio, en una sola voz? 38, 33. 1, 2, 3. Gracias. Es la palabra que Dios habló a Job. ¿Qué le dijo Dios a Job? ¿Tú supiste la ordenanza de los cielos? Entonces, ¿quién puso orden en los cielos? Es Dios. El hombre no puede poner orden en los cielos, pero ¿quién puso el orden en los cielos? Es Dios. Y aquí, ¿dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Quién puso orden y potestad en la tierra? Es Dios. El hombre no puede poner esto. Así que el único que pone el orden es Dios. Si pensamos en la tierra, Dios puso orden en el mar también. En la Biblia dice, Dios le puso orden al agua. Dios le puso orden a las olas del mar. Dios puso orden al viento. Dios le puso orden a las estrellas. Dios le puso orden al sol. Dios puso todo un orden, porque Dios es el Dios de orden. Por lo tanto, hemos aprendido en el seminario, en Isaías 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Esto dice Isaías 40:26, ¿verdad? Pero dice, Él saca y cuenta a su ejército. Entonces, ¿Dios no puso orden también en las estrellas? Sí, Dios puso el orden. Dios es el que saca las estrellas. Dios es el que cuenta las estrellas. Pero también la Biblia dice, ¿habrá la estrella errante, la estrella desobediente que quiere quebrar el orden de Dios? También. Pero a esta estrella errante, ¿qué le viene? La eterna obscuridad, por desobedecer el orden de Dios. De la misma manera, la persona que no recibe la salvación es la persona que recibirá ¿qué? La eterna obscuridad. Porque el infierno, ¿cómo es? La Biblia dice, obscuridad eterna. ¿Por qué? Por vivir su vida desordenada y vacía. ¿Se puede entender? Pero también Dios puso en el cielo el orden a los ángeles. ¿Pero qué pasó con los ángeles? También hubo una parte que rompió el orden de Dios, juntamente con Satanás, ¿verdad? Busquemos la Biblia, Judas. Judas capítulo 1, versículo 6. Judas 1:6. Judas 1:6. Judas capítulo 1, versículo 6. Está antes de Apocalipsis, ¿verdad? No lo vayan a buscar en el Antiguo Testamento, hermanos. Está antes de Apocalipsis, hacia el final, ¿verdad? Judas 1:6. Les leo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿En dónde están estos ángeles? Eterna obscuridad, eterna obscuridad, por no guardar ¿qué? El orden de Dios. La persona que no ha recibido el amor de Dios es la persona que quebranta el orden de Dios. Por lo tanto, ¿qué le espera a esta persona? La eterna obscuridad. ¿Se entiende, hermanos? Tanto ángeles que rompen el orden de Dios, ¿a dónde irán? Eterna obscuridad. La naturaleza que rompe el orden de Dios, que son las estrellas, ¿a dónde van? A la obscuridad eterna. La persona que rompe el orden de Dios y no obtiene la vida eterna, ¿a dónde irá? A la eterna obscuridad. ¿Por qué? Por romper el orden de Dios. Por lo tanto, la persona que no ha recibido la salvación, es obvio que no tendrá paz. ¿Se puede entender? No tendrá paz en su vida. Por eso, ¿cómo vivirá su vida? En desorden. No tendrá nada de paz.
está muy inquieto, no tiene nada de paz en su corazón. Les pregunto, hermanos, ¿ustedes tienen paz? El salvo puede tener la paz, pero el que no es salvo no tiene paz. Por eso está muy inquieto. Su vida sigue siendo una vida desordenada. ¿Se puede entender? Por eso Dios estableció el orden. El orden va con la paz. Si yo soy salvo, entonces mi vida habrá la paz. Pero si yo no soy salvo, en mi vida no habrá paz. Solamente será una vida desordenada, una vida vacía. ¿Se puede entender? Por eso, empecemos. Dios estableció el orden en donde, vamos a ver, la iglesia. Primera de Corintios 11:3 es el primer orden que todos los salvos tenemos que entender sin falta. Vamos a leer aquí, no es necesario que busquen la Biblia para ahorrar tiempo. Leemos juntos, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y dice, ¿verdad? Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de ¿qué? Todo varón. Y el varón es la cabeza de ¿quién? De la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, ¿quién es el principal? Dios. Y después de Dios, ¿quién sigue? Cristo. Entonces, ¿Jesucristo tiene la cabeza? Sí. ¿Quién es? Dios. Así que Jesucristo se tiene que someter y obedecer ¿a quién? A Dios. En la Biblia dice, Jesucristo también tenía la carne como nosotros. Jesucristo también tenía esta carne, pero incluso Jesucristo se sometió y obedeció ¿a quién? A Dios. En Hebreos lo dice, capítulo 5. Él aprendió la obediencia. Jesucristo aprendió esto. Si él no hubiera obedecido, todos nosotros no hubiéramos sido salvos. Por eso, aquí dice Dios, Jesucristo. Después de Jesucristo, ¿quién sigue? El hombre. Y después del hombre, la mujer. Este es el orden que Dios estableció. Pero este orden se necesita cumplir ¿en dónde? La iglesia. Entonces, Cristo obedeció ¿a quién? A Dios. Entonces, el hombre tiene que obedecer ¿a quién? A Cristo. Esta es la responsabilidad del hombre. Los hombres tienen que someterse a la voluntad de Jesucristo, pero el hombre no quiere hacer nada, no quiere obedecer a Dios, no quiere obtener la vida eterna, no quiere nada saber con Dios. Está rompiendo el orden con Dios. Pero el salvo, claro que sí. ¿El salvo qué va a querer? ¿Obedecer a quién? A Jesucristo. Va a querer estar en la iglesia, va a querer obedecer, va a querer sujetarse a Cristo. Entonces aquí empieza el orden. ¿Por qué a veces los hombres nos cuestionamos? ¿Por qué no hay orden en mi casa? Es porque primero yo tengo que empezar en mi hogar. Como hombre, yo soy el que me tengo que sujetar a Cristo. Este es el orden. Si el hombre se sujeta a Dios, ¿qué va a recibir? La paz. En su hogar habrá la paz. Por eso es necesario que el hombre se sujete ¿a quién? A Cristo. Pero aquí falta alguien de mencionar, ¿verdad? ¿Quién falta aquí en mencionar? La mujer, ¿no? Entonces Dios se olvidó de la mujer, por eso aquí no la metió. No, hermanos. La razón es porque la mujer es el último. Es lo último. Pero no es porque Dios desprecia a la mujer, sino también puso un orden y este es el orden que se tiene que respetar en la iglesia. Busquemos la Biblia. Primera de Corintios 14:34. Primera de Corintios 14:34.
¿No tienen? Leemos juntos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿La mujer qué tiene que ser? Sujeta. ¿A quién tiene que sujetarse? A la iglesia. Tiene que sujetarse al hombre. ¿Se entiende, hermanos? Busquemos también Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al Primera de Timoteo 2, 11. 2, 11. 11 y 12. 11 y 12. ¿Lo tienen? Leemos juntos. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí dice la Biblia, ¿verdad? Por eso, la iglesia que tiene, por ejemplo, aquí dice, no permito que la mujer enseñe. Por eso en nuestra iglesia no hay pastoras. ¿Por qué? Porque Dios estableció el orden. Pero en la iglesia que pone pastoras, es seguro que nadie sea salvo. Hay la posibilidad. ¿Por qué? No han aprendido este orden. Pero pensemos, dice aquí, la mujer tiene que sujetarse a quién? Varón. Por eso, hermanas, nosotros no tenemos que ver esto como algo machista. ¿Por qué, hermanos? Dios tiene la razón de algo. ¿Por qué Dios permitió que el hombre fuera la cabeza? La razón primera es porque Dios formó primero a quién? Adán. A Adán. Y a la segunda, ¿quién fue? A Eva. ¿Pero para qué formó a Eva? Para hacer ayuda. Para hacer la ayuda. Pero Eva, ¿fue la ayuda? No, no fue esa ayuda. Entonces, ¿se puede entender por qué Dios permitió que el hombre fuera la cabeza? Porque la mujer no fue la ayuda. Por lo tanto, la mujer tiene que estar. Este es el orden que Dios permitió en dónde? En la iglesia. ¿Quién fue la que pecó primero? Es Eva. Fue ella. ¿Pero quién tenía responsabilidad de pecado? Adán. Por lo tanto, ¿quiénes son las que reciben más rápido la salvación en la iglesia? La mujer. Porque la responsabilidad del pecado era del hombre. Así que el hombre no tenía que obedecer a la mujer, sino tenía que obedecer a quién? A Dios. A Dios. Este es el problema a veces en el hogar. El hombre aquí a veces quiere obedecer más lo que dice su mujer, pero no puede obedecer lo que dice Dios. Entonces, ¿qué habrá en la iglesia? En su casa, perdón, un desorden. Porque a veces la mujer ya es la cabeza y el hombre ni parece la cabeza. Por lo tanto, la mujer tiene que siempre guardar su postura como mujer, pero el hermano tiene que ser la cabeza. Este es el orden que Dios permitió. ¿En dónde? En todo el mundo. Pero pensemos, en la iglesia, ¿tiene que ver este orden también? Claro. La mujer tiene que estar en silencio, aprender en silencio. Pero las hermanas, si no guardan el silencio, si no aprenden en silencio, ¿qué habrá? Desorden. Y si hay desorden, no habrá paz. Eso es necesario entender esto, hermanos. ¿Por qué? Porque incluso Satanás puede utilizar ¿a quién? A cada uno para romper ¿qué? El orden de Dios. Y esto es lo que siempre hará Satanás, querer romper el orden de Dios. Pero entre los hermanos, ¿qué es lo que tiene que ver siempre? El orden. Por eso, hermanos, nosotros hemos aprendido qué tan importante es el amor y el respeto entre nosotros.
Es muy importante. Si no hay el amor y el respeto, ¿qué pasará? Habrá el desorden. Si yo no respeto a los hermanos, habrá el desorden. Si yo no amo a los hermanos, habrá el desorden. No habrá la paz. No habrá esta paz. Porque yo soy el que estoy quebrando este orden. Y si yo lo quiebro, no tendré la paz. No tendré tranquilidad. Por lo tanto, ¿qué seguiré haciendo? Sembrando enemistad. Sembrando pleito. ¿Por qué? Por no guardar el orden de Dios. ¿Se puede entender? Por eso, hermanos, en nosotros no tiene que ver este dicho del mundo, gánate el respeto. La mayoría piensa así. ¿Quieres que te respete? Pues gánatelo. No, en el Salmo no debe de ver esto. ¿Y por qué no? Les voy a decir por qué no, hermanos. ¿Acaso Dios, Él se tiene que ganar nuestro respeto cuando Él nos pagó con el bien? Y entonces, si Él se tiene que ganar mi respeto, ¿no me ha pagado siempre con el bien? Y entonces, ¿por qué no le respeto? Si Él se lo ha ganado, ¿no es así? Esta es una frase de este mundo. Entre los salvos no debe de ver esto. Gánate mi respeto. No. En la iglesia tenemos que respetarnos y amarnos todos. Sí, no tenemos que confundir el respeto con la admiración. Puede ser que yo a este hermano le admire, por lo tanto le voy a respetar más. Pero sin embargo tengo que respetar a todos. Esto es necesario en la iglesia porque este es el orden de Dios. Pero la sociedad no enseña así, ¿verdad? La sociedad que enseña, te tienes que ganar el respeto si quieres que te respete. Hermanos, si soy salvo, ¿tiene que ver esta frase en mí? No, no tiene que ver esto en mí. Si realmente soy salvo, no tiene que ver esto. Porque el respeto empieza de mí, si yo lo doy. Si yo doy el respeto, entonces, ¿qué pasará? Tiene que respetar. Sí, tiene que respetar. Pero a veces no respeta, aunque uno dé el respeto. ¿No es así? Entonces, si yo respeto, pero él no me quiere respetar, ¿quién está ganando? ¿Quién está perdiendo? Rápido, ustedes lo saben ahora. Si yo respeto, pero el otro no me respeta, si yo respeto, entonces yo estoy ganando. Si el otro no me respeta, él está perdiendo. Porque este es el desorden de quién? Satanás. Hermanos, no tenemos que ganarnos el respeto, sino tenemos que dar el respeto. Porque de aquí empieza todo. Pensemos, como les dije hace ratito, Dios es el que siempre nos ha pagado con bien. Dios es el que siempre mira por nosotros. Pero, ¿por qué entonces no le respetamos como debe de ser? Él se ha ganado entonces, si fuera así, Él se ha ganado nuestro respeto, ¿no? Y entonces, ¿por qué no le respeto como debería de ser? Entonces aquí hay una doble moral, ¿no es así? Por eso, hermanos, no tenemos que ser así. ¿Por qué? La Biblia dice, no tenemos que buscar nuestro propio beneficio, sino el de muchos. Este mundo también dice, no estoy para agradar a otros. ¿Qué dice, verdad, este mundo? Son frases de este mundo, pero hermanos, ¿pertenecemos a este mundo? El salvo no. El salvo no pertenece en este mundo. Por lo tanto, no es necesario que el salvo piense así. ¿O sí? Pienso que no, hermanos. Como salvos, tenemos que pensar, porque incluso nosotros podemos poner el desorden. Entonces, si empieza este desorden, ¿habrá la paz? No hay la paz. Por mí puede empezar todo. Por ustedes puede empezar todo. ¿Se puede entender? Así,
Si rompemos este orden, ¿quién es el que estaría quebrando el orden? ¿Quién es el que estaría quebrando el orden de Dios? Yo. Y si yo quiebro el orden de Dios, quiere decir, Satanás me está utilizando. ¿Puede entender, hermanos? Satanás me estaría utilizando. Por eso deberíamos de pensar, ¿no? Si yo voy a romper el orden de Dios, ¿quién me estaría utilizando? Satanás. Si yo voy a dividir la iglesia, si yo voy a hacer un chisme en la iglesia, si yo voy a hacer algo malo contra la iglesia, Satanás me está utilizando. Pero incluso a veces los hermanos no se pueden dar cuenta de esto. ¿Por qué? Están enfermos espiritualmente. Por eso, aunque lo hacen, pareciera que están haciendo bien las cosas, no sienten ningún remordimiento. ¿Por qué? Están enfermos ante. Puede ser que estén enfermos o puede ser que sean la cizaña. ¿Puede entender? Por eso tenemos que pensar en nosotros. ¿Por qué? Nosotros tenemos que guardar el orden. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que obedecer bien. Busquemos la Biblia, Hebreos, capítulo 13, 17. Hebreos 13, 17. ¿Lo, lo tienen? 13, 17. Leemos juntos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y dice, hermanos, ¿qué dice la palabra? Hay que obedecer a los pastores, a los predicadores. Hermanos, si ustedes pueden obedecer al predicador, podrán obedecer bien a Dios. Pero si no puede obedecer bien al predicador, ¿podrá obedecer a Dios? No, ¿por qué? ¿Quién puso al predicador en la iglesia? ¿Quién es? Es Dios. Pero incluso yo estar en contra del predicador o hablar en contra del predicador, así como lo había en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, ¿contra quién hablaban? Contra Pablo. Contra Pablo hablaban. En el capítulo 12, ¿qué habla? Incluso acusaban a Pablo ¿de qué? De agarrar el dinero así. Sin pruebas hablaban. Incluso hablaban de Pablo y murmuraban de él por no haber el orden. Entonces, ¿quién lo está utilizando? Satanás. Ese es el trabajo de Satanás. Siempre quebrar el orden de Dios. Hermanos, no estoy diciendo a ustedes, quiero que me obedezcan. No, no, hermanos. Pero aquí también es el orden. Esto es el orden de Dios. Porque incluso Dios me permitió venir aquí. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Porque Dios también quiere poner orden en su iglesia. ¿Por qué me puso aquí? Porque Dios quiere trabajar conmigo y con ustedes. Pero pensemos, si hay los hermanos que se quejan, como dice la Biblia, ¿qué pasará? Miren, aquí dice, ¿verdad? Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ese es el trabajo del predicador. Orar por el hermano. Incluso tenemos que estar más despiertos que los hermanos. ¿Por qué? Para buscar la ayuda de Dios. Dios ayude a nuestra iglesia. Pero pensemos, el predicador está cometiendo mucho pecado. Está viviendo su vida muy desordenada. ¿Qué pasará? ¿Puede estar velando así? Pues no, ¿verdad? Porque ¿cómo va a orar por otros si él mismo está mal? ¿No es así?
Por eso, ¿quién tiene que velar? Mi relación con Dios tiene que ser más cercana, porque si es así, yo puedo pedirle más a Dios. Dios, te pido por el hermano tal, te pido por la hermana, escuche su petición, por favor, Dios. Sí, hermanos, pero aquí la Biblia también nos enseña, para que lo hagan con alegría, no quejándose. Porque incluso si hay los hermanos que se ponen contra la iglesia, que hablan del predicador. Sí, todo va a llegar, ¿verdad? El predicador. Pero incluso, ¿no también se puede desanimar el predicador al escuchar a estos hermanos? También, porque es carne. Ah, pero entonces, Dios permita que este hermano pague su consecuencia. Así. Mire, él me está haciendo tanto daño, por eso que le vaya mal, Dios. Así. No. Incluso el predicador ora por el hermano. ¿Por qué? Que es necesario. Pero ¿cuánto más lo podría hacer si el predicador está alegre con los hermanos? Porque puede sentir la alegría. Hermanos, no quiero que ustedes queden bien conmigo. Esto es lo que no quiero. Lo que yo quiero que es, juntos obedezcamos el orden de Dios. Porque si yo desobedezco el orden de Dios, doy tristeza a Dios. También al predicador. Claro que sí. No quiero que ustedes queden bien conmigo, hermanos. Porque incluso ustedes pueden quedar bien conmigo, pero ¿y con Dios? No. Entonces su vida puede ser engañada por quedar bien conmigo. Yo no quiero formar hermanos que se engañen a sí mismos, sino los hermanos que realmente tengan la fe puesta en Dios y que puedan obedecer el orden de Dios. Esto es necesario, pero a veces el predicador hace algo, dice algo, pero se molesta. ¿Será correcto? Por eso, miren, busquemos la Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 5, 17. 5, ¿lo tienen? 5:17, leemos juntos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y dice los ancianos, quiere decir los predicadores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Quiere decir respeto. ¿A quién hay que respetar? Al predicador, ¿verdad? En esta semana fue el seminario, ¿verdad? Pero en el camino iba manejando y un hermano, creo que saben ustedes, de 90 años, ¿quién tiene aquí 90 años? Me dijo con su esposa, misionero, ¿cómo tenemos que decirle, hermano o misionero? Así me dijeron. Y aunque son grandes, yo me quedé pensando, ellos son grandes, son mucho más grandes que yo. Yo también tengo que respetarles, ¿verdad? Porque ellos son mayores. Pero incluso ellos, al preguntar esto, es porque tienen también interés, ¿no? De respetar. Por eso, el predicador también tiene que ser respetado. Ah, pero entonces se lo tiene que ganar para que le respete. No, hermano, no es algo que se tenga que ganar, es algo que se tiene. Y no lo digo para jactarme o sentir esto de ustedes. No, hermanos, Dios conoce mi corazón, que no es así ahora.
sino ¿por qué? Porque si ustedes lo pueden hacer, ¿hay alguien que más lo podrá hacer? Hay los niños que lo podrán hacer. Por eso aquí dice, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Por eso, hermanos, creo ustedes han visto, cuando llega algún pastor coreano, ¿cómo lo hacen? Sí, respetan, ¿verdad? Ahí el respeto. Sí, incluso cuando vino los pastores coreanos a predicar también. Yo también respeté a los pastores porque son mayores que yo. Esto es necesario, hermanos, que haya en nuestra iglesia el respeto al predicador. Que haya el respeto al predicador. Entonces pueden guardar bien. Pero si no hay el respeto al predicador, ¿qué pasará? Habrá el desorden. ¿Yo por qué lo voy a respetar? Si es más chico que yo, él me tiene que respetar. ¿Yo por qué lo voy a respetar si tenemos la misma edad? Sí puede ser, pero ¿será correcto? Satanás está engañando el corazón. No es algo que yo me gane, hermanos, sino es Dios quien me puso y solamente hay que verlo. Por ejemplo, aquí dicen los que gobiernen bien, ¿verdad? Hay que respetar. Pero incluso si no gobierna bien, entonces no. Aquí dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos. Ah, pero el misionero no hace bien su trabajo, entonces no, no lo voy a respetar. Hermanos, estarían quebrando el orden. Se los voy a decir rápidamente con un ejemplo, con Moisés. Pensemos, Moisés era el siervo de Dios, pero ¿quién se rebeló? Coré. ¿Pero quién obedeció? Josué. ¿Quién de los dos fue bendecido? Josué. Josué fue bendecido. Josué fue utilizado por Dios. Yo quiero ser utilizado por Dios, entonces yo tengo que obedecer incluso al predicador. ¿Pero por qué a veces Dios ya no me utiliza? ¿Puede entender? También, pensemos, David. David se rebeló contra Saúl. ¿Se rebeló? No, no se rebeló. Pero Saúl se había ganado esto, el respeto de David. No, porque Saúl, ¿qué estaba haciendo? Persiguiendo a David. Lo estaba persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo. Qué malo, ¿verdad? Pero David, ¿qué dijo? ¿Qué le haré tan gran mal? Ungida de Dios. Vemos la Biblia. Segunda de Samuel 15. Segunda de Samuel 15, 1 al 6. 15 del 1 al 6. ¿Lo tienen? Perdón, me equivoqué, ¿verdad? Primera de Samuel, perdón, hermanos. Me equivoqué. Primera de Samuel. Primera de Samuel 24, perdón. Sí. Primera de Samuel 24, perdón. Del 4 al 8. ¿Lo tienen? Del 4 al 8. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, porque yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino.
Entonces David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que Jehová procura tu mal? ¿Qué dice, verdad? Ustedes saben bien esta historia. ¿Qué pasó? ¿Saúl se había ganado el respeto de David? No, porque Saúl perseguía a David, pero David, ¿qué es lo que hacía? Respetaba a Saúl. ¿Cómo respetó? Le perdonó la vida. ¿Por qué le perdonó la vida? Porque era el ungido de Jehová. Por esto tuvo temor de hacerle daño al rey. ¿Cómo le haré daño al rey? ¿Por qué buscaré él su daño? No, el que hizo les reprimió. Quiere decir, él mismo le reprochó a ellos, porque ustedes tienen este corazón de querer matar al rey. ¿David lo hizo? No, hermanos. Y después dice, se levantó David, ¿verdad? Y le dijo, mi señor, el rey. ¿Y qué hizo? Mostró su reverencia. Hermanos, incluso se puede pensar, el predicador se tiene que ganar el respeto. ¿Esto qué es? El desorden de Satanás. No, el predicador no se tiene que ganar el respeto. Yo tengo que dar respeto. Como dice el ungido de Jehová. En este caso también, Dios me permitió servir aquí en la iglesia. Así que yo también soy el predicador de Jehová. Pero espero que entre ustedes no haya el hermano que diga, maten al misionero, hay que colgarlo. Sería bueno, ¿verdad? Que no conspiren contra mí. Hermanos, no solamente esto, incluso hablar, dañar, esto también es ponerse no solo contra mí, sino también directamente contra ti. Recuerden, Moisés fue atacado por los de Coré, pero Dios utilizó a ellos. Al contrario, ¿a quién utilizó más? Josué. A Josué lo utilizó. Y de la misma manera, ¿Dios a quién utilizará? A quien obedece a Dios, sirviendo también al predicador. Yo lo hago para agradar a Dios. Por lo tanto, sí, obedeceré al predicador. Poniendo la mirada en quién? En Dios. Pero si pongo la mirada en el predicador, puedo fallar. Yo sirvo al predicador porque lo estoy haciendo para Dios. Yo respeto al predicador porque lo estoy haciendo para Dios. Este es lo correcto. Pero si quieren hacerlo para mí, hermanos, perdón que lo diga, fracasar. ¿Puede entender? Lo hacemos juntos para Dios. Por eso, hermanos, este es el orden de la iglesia. ¿Y por qué Dios puso este orden en la iglesia? Para que haya paz y no desorden. Por eso, ya que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿quién será el quien está en su iglesia a cargo? El predicador. Sí, Dios puso el predicador para que atienda los asuntos de su iglesia. ¿No es así? Esto es necesario. Por eso, hermanos, nosotros podemos obedecer al Señor también. ¿Se puede entender? Y también en el hogar puso el orden, ¿verdad? Colosenses 3, 18 al 21. Vamos a leer juntos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Aquí dice, ¿verdad? Por eso,
Si en el hogar hay el orden, ¿qué habrá en el hogar? Paz. Pero si en el hogar no hay el orden, ¿qué habrá? El puro infierno. Sí, hermanos, será el puro infierno el hogar. Por eso necesita que ver orden en el hogar. Pero el orden, ¿con quién empieza? Ah, no, pues entonces el orden empieza con el varón. No, perdón que lo diga, pero no, hermanos. El orden empieza ¿con quién? Con las casas. Con las casas. Porque las casadas tienen que estar sujetas ¿a quién? Los maridos. A los maridos. Si la casada se sujeta a su marido, tendrá paz el hogar. Porque aunque sea salvo o no sea salvo el marido, si yo me sujeto bien a mi marido, habrá la paz. Pero si yo no me sujeto a mi marido, entonces ¿habrá paz? No habrá paz. Será el puro infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedo sujetarme a él. Por eso, hermanas, la mujer tiene que obedecer al marido. Entonces, si la mujer obedece y se sujeta bien a su marido, el corazón del hombre lo cambia por sujetarse. Pero si la mujer no se sujeta a su marido, el corazón del marido siempre estará duro. Esta es la razón por la cual el marido también se pone duro de la palabra. Vemos la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3. Espero que no me odien, hermanas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Leemos juntos. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí dice, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer las hermanas? Sujetarse. ¿Quiere ganar el corazón de su marido? Sujétese. Cállese. Aunque el marido esté atacándome, aunque el marido pareciera que lo está utilizando el Satanás, me tengo que callar. Aunque el marido me humille, aunque el marido me maltrate, me tengo que. Sí, hermano. Pero antes les dije, ¿verdad? La Biblia permite la separación, ¿verdad? Sí, ¿cuándo? Cuando hay infidelidad, cuando hay golpes, Dios lo permite, se pueda separar. Pero pensemos, hermanos, sería mejor separaran, ¿verdad? Sería mejor que la mujer pudiera aguantar. Porque si se sujeta, ¿qué pasará? Habrá la paz. Pero el hombre que no es salvo empieza a atacar, salva. Pónganse a orar a Dios en ese momento. Sálganse, hermanas, es mejor. Aunque sienta que de mi boca vaya a salir la palabra para responderle, es mejor que vámonos. Mejor. Entonces hay que pagar con el bien al marido. Y el corazón del marido, ya. ¿Ustedes podrán cambiar el corazón de su marido? No, hermano. Pero si le encomiendan a Dios, claro que Dios cambiará el corazón. Este es el problema, ¿verdad? Por eso, pensemos, si la mujer se sujeta al marido, entonces los hijos podrán tener la paz.
pero en el hogar no hay la paz. Entonces los hijos tendrán paz, tendrán paz. Estarán muy inquietos y buscarán las salidas fáciles. Vámonos, ya no quiero estar en este hogar, porque aquí no hay paz. Así, hermanos, aunque ustedes sean los padres muy estrictos con sus hijos, y aunque ustedes piensen que están sujetando a sus hijos, perdón, pero no, no los podrán ni sujetar ustedes mismos, aunque sean muy duros. Incluso los hijos pueden hacer cosas en oculto. Aunque ustedes piensen que tienen la paz, no, hermanos, los hijos se pueden destrampar así. ¿Por qué? Porque en el hogar no hay paz. Buscan salidas fáciles. Y aunque uno piense, lo estoy controlando bien a mi hijo, no, se les está yendo a su hijo. Por no ver. Por eso que tan importante es que en el hogar haya la paz. Por eso en el hogar tiene que ver el orden. Las hermanas entienden bien del orden, ¿verdad? Que a las mujeres les gusta siempre el orden, que esté bien acomodadas sus cosas. El hombre no puede entender mucho, porque el hombre siempre es bien desordenado, ¿verdad? Pero si entonces las mujeres entienden más del orden, ¿qué tienen que hacer? Practicarlo. Porque si no se practica, ¿qué es? Desorden. ¿Sí o no, hermanos? Por eso, si hay la paz, entonces, ¿qué? ¿Puede ver? Hijos pueden obedecer. ¿Pero por qué los hijos se ponen a veces muy tercos y rebeldes? Porque en la casa no hay. Por eso los hijos se pueden así. Que no hay paz. Por eso, sí, los hijos, todos somos hijos, ¿verdad? Aunque mis padres sean grandes, mayores de edad, sigo siendo hijo y tengo que seguir respetando a mis padres. Por eso la Biblia dice que todos los hijos tenemos que respetar a los padres. Por eso, obedeced a vuestros padres. Esta es la responsabilidad de todos los hijos. Pero, hermanos, pregunto también, ¿el marido entonces será el principal? Parte sí. Pero si no es salvo el marido, entonces ¿quién tiene la mayor responsabilidad? La mujer tiene que sujetarse al marido. Y en el hogar hay el marido que es salvo, entonces el marido tiene que sujetarse a Dios. Y después, la mujer a su marido. Los hijos, ¿a quién? A sus padres. Esta es la etapa. Pero si en el hogar no hay el marido salvo, ¿qué pasará? La mujer tiene que sujetarse ¿a quién? Sujetarse al marido es sujetarse ¿a quién? ¿Se entiende? No me gusta, misionero, esto. Hermanas, si obedecemos bien el orden de Dios, pueden recibir la bendición. Su hogar puede cambiar. Pero si ustedes no pueden sujetarse, puede tener más dificultad. ¿Se entiende, hermano? 21, vamos a leer juntos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué tienen que hacer los padres? ¿Qué tienen que hacer? No exasperáis a los, no desanimar, porque por nuestra conducta ellos se pueden, por mis palabras ellos pueden, por mi conducta ellos se pueden desanimar. Hermanos, tenemos que pensar sobre también nuestros hijos. Por eso estoy pensando que en enero va a haber el seminario familiar para las esposas, los esposos, los hijos. Porque es necesario, porque incluso yo puedo hacer algo mal contra mis hijos. Ustedes les han preguntado a sus hijos, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? Entonces, si les preguntan,
¿Están seguros que sus hijos les dicen todo? ¿Les sacarán todo su corazón? ¿Y por qué no tienen? Porque no hay paz. El hijo no tiene esa confianza. Pero si tan solo tuviera esa paz en el hogar, el hijo podría sentir. ¿Puedo expresar mi sentimiento, mi corazón? ¿Puede entender? Entonces, a veces los padres obligamos a los hijos, dime qué tienes. Aunque les obliguen, aunque les hablen fuerte, no les dirá nada. ¿Por qué no les dirá? Porque aún no siente esa confianza. Aunque son los padres, qué triste, ¿verdad? Que los hijos deberían tener confianza con nosotros, pero al no tener confianza, al no ver paz en el hogar, buscan lo más fácil. Se van por lo más fácil. No, hermanos. Este es el desorden que pone quién. Por eso, nosotros tenemos que obedecer ante todo sin condición. Sin condición. Porque si yo pongo la condición, entonces no voy a obedecer. ¿Se entiende, hermanos? Obedecemos sin condición. Obedezco a Dios sin condición. Obedezco a mi esposo sin condición. Obedezco a mis padres sin condición. Pero si yo pongo la condición, sí, si mi padre me da, yo le obedezco. Si mi esposo hace bien, yo le obedezco. No debe de ver esto, hermanos, porque aquí ya empieza el mal, porque tiene que ver una condición. ¿Se entiende? Miren, en la Biblia Génesis capítulo 9 habla de Noé, ¿verdad? Noé cometió un error como padre. ¿Qué error cometió como padre? Tomó vino y después de tomar vino, la Biblia dice, sí, él se quedó desnudo. ¿No es así? Entonces fue el nieto Canaán y fue el hijo Cam. ¿No es así? Pero pensemos, si los tres hubieran puesto una condición, no, ese borracho no lo voy a obedecer. Así fue. Veamos. Cam, ¿qué es lo que hizo? Vio la desnudez de su padre. ¿Cubrió el error de su padre? Vio el error de su padre y la Biblia dice, fue maldecido. Pero Sem y Jafet, ¿qué es lo que hicieron? Cubrir el error de su padre. ¿Eso qué es? Obedecer. Obedecer aunque él no tenga la razón, claro, es la obediencia. Al final, ¿quién fue bendecido? Sem, Jafet. Porque Sem, ¿quién vino a través de Sem? Cristo. Y a través de Jafet se predicó el evangelio en Europa por medio de sus. Dios lo bendijo. ¿Se puede entender? Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que poner qué condición. Si pongo condición, entonces aquí está mal. Si mi esposo está bien en la iglesia, yo le obedeceré. Pero si él no está en la iglesia, no lo voy a obedecer. Está mal, hermana. Sí, si mis papás están en la iglesia, pues yo voy a obedecer. Pero si no, no. Está mal. Tiene que ser sin. Obedezco. Esto es necesario. Pero el mundo no lo ve así, ¿verdad? El mundo, sí, hay muchas condiciones. Si el esposo te trata bien, obedécelo. Te trata mal, pues obedécele. Sí, ¿no? Pero el orden de Dios es así. Se puede entender. Por eso nosotros tenemos que someternos. Si yo lo hago bien en mi familia, me estoy sometiendo a Dios. Si yo lo hago bien, me someto en la iglesia, lo estoy haciendo a Dios.
Porque ¿quién es el que quita y pone? Si Dios no quisiera que ustedes se sometieran a su marido, ya Dios se los hubiera quitado. ¿No? Sí, este hombre no es bueno para ti, ya, quítate, ya. ¿Sí o no? Sí. Estos padres no son buenos para ti, tú eres un buen hijo. No, hay que quitar a estos padres. Pero no, ¿verdad? Dios qué quiere aprender la obediencia. Aprende a sujetarte, porque el obedecer trae la bendición. Dios quiere bendecir, pero siempre hay el problema en mí. ¿Por qué? Yo no quiero llevar una vida en orden. Para poner un cuarto desordenado otra vez en orden, ¿será fácil o difícil? Difícil, ¿verdad? ¿Pero por qué será muy difícil? ¿Por qué? Porque no está motivado. ¿No es así? Porque aunque esté muy sucio, ya está muy sucio ese cuarto, pero se siente motivado. Hoy me voy a apurar y después de esto voy a hacer esto. Entonces, ¿cómo hará el cuarto? Muy rápido, ¿verdad? Y hermanos, ¿por qué nuestra vida entonces no cambia? ¿Por qué? ¿No estamos motivados? Entonces, ¿qué pasa? Sí, la palabra quiere enseñarles. Vamos a hacerlo. Hay que guardar el orden. Sí, Señor, lo voy a hacer. Por eso, hermanos, es necesario que el interés. Porque si uno tiene interés, va a estar motivado. Pero si no tiene interés, claro que lo va a decir, ay, después le costará más, ¿no? ¿Por qué les cuesta a los salvos llevar bien la vida cristiana? Porque siempre aplaza. Ay, después, ay, después, ay, después. Cuando menos ve, ya está muy desordenado. Por eso, para venir a la iglesia, llevar bien la vida cristiana, orar, leer la Biblia, le cuesta mucho. ¿Por qué? Está desordenado. Tanto tengo que tener interés. Otra vez les digo el dicho, el interés tiene pies. ¿Entiende, hermanos? Debo de tener interés. Yo voy a sujetarme a mi marido. Yo voy a sujetarme a Dios. Yo me voy a sujetar a mis padres. Así puede ver la paz. ¿Entiende, hermanos? Sí, también Dios fue el que puso orden en dónde? En la política, en los reyes, porque Dios es el que pone y también quita, como lo dice Daniel. Vamos a ver, Daniel, Daniel, capítulo 2. Daniel 2. 2, 20 al 22. ¿Lo tienen? Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, y da reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él habrá la luz. Y dice, ¿verdad? Versículo 21, Él quita y pone reyes. Dios es el que quita y pone reyes. Por lo tanto, ¿quién puso a Sheinbaum, quien gobierne aquí? Dios. ¿Quién puso que gobernara Rusia? Putin. Es Dios. ¿Quién puso que gobernara Trump, Estados Unidos? Es Dios. ¿Quién fue el que puso a Nabucodonosor para que gobernara Babilonia? Dios. ¿Quién puso a Darío para que gobernara? Es Dios. Estábamos leyendo, ¿verdad? Sobre Darío, sobre Belsasar. Es Dios. Así que Dios es el que quita y es el que pone.
Por lo tanto, el salvo, ¿qué tiene que hacer? Sujetarse a la autoridad. Aquí, Romanos 13, 1 y 2. Vamos a leer juntos, hermanos. Sométase toda la persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y dice, entonces, hermanos, los salvos tenemos que sujetarnos ¿a quién? A los gobernadores. A veces no estamos de acuerdo, pero sin embargo, hay que obedecer. Entonces, vamos a ver, está bien que un salvo vaya a la manifestación. No está bien. ¿Por qué no está bien? Porque es Dios quien puso esa autoridad. Pero ir a hacer la manifestación es ponerme en contra de Dios. ¿Puede entender? Los salvos no deben de participar en la autoridad, en las marchas, como la que hubo ayer, ¿verdad? Ayer hubo la marcha, pero sería bueno que los salvos vayan allá. Mm, Esto es tu asunto. Entonces el salvo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vamos a leer. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, 1 y 2. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. 2, 1 y 2. ¿Lo tienen? Leemos juntos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí dice, ¿el salvo qué es lo que tiene que hacer? Orar. ¿Orar por quién? Por los gobernadores. ¿Alguna vez ustedes oraron por la presidenta? ¿Quién sabe? Así están. Hermanos, tenemos que orar para que Dios le dé sabiduría para gobernar el país. No debo de oponerme, sino al contrario, orar por ella, para que Dios le dé la sabiduría de cómo gobernar al país. Porque si ella no tiene la sabiduría, habrá el desorden, y si hay el desorden, no habrá paz en el país, ¿verdad? ¿Qué tan importante es que los salvos oren por la presidenta? No importa. Los salvos tenemos que interceder. Por eso, hermanos, tenemos que intentar hacerlo, orar por ella. Inténtenlo, hermanos. Es necesario. Sería bueno a veces pensar en la posición de ella. Qué difícil será cargar con todo un país, pero Dios, dele la sabiduría a ella. Pero hay un salvo que se va a oponer, se va a hacer una marcha. Está ahí bien metido en la política, ahí en el Facebook. Sí, que la quiten. Sería bueno que, sí, no es bueno, hermanos. Por eso la vida del salvo no tiene que ser pública en el Facebook, ¿no? Sí, esta presidenta es muy mala, ahí comentamos. No, hermanas, no es bueno. Tenemos que orar por quién? Los que gobiernan. Y nosotros pensamos bien. En el tiempo de la iglesia primitiva, los primeros cristianos eran perseguidos, ¿verdad? ¿Por quién? Por Roma. Roma los perseguía, tanto así que ellos tenían que esconderse, pero ellos se juntaron para rebelarse contra el gobierno.
ellos se juntaron para oponerse contra el gobierno. No, hermanos. Al contrario, Roma los oprimía, los mataba a los primeros cristianos. Pero ellos, ¿qué hacían? Orar para que ellos fueran salvos. Vemos la Biblia, Hechos, capítulo 26. Hechos 26. Vamos a apurarnos, hermanos, que ya se pasó el tiempo. Hechos 26, 24 al 29. Hechos 26, del 24 al 29. Les leo. Diciendo él estas cosas en su defensa, esto a gran voz dijo: Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Pero no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Y dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Apóstol Pablo le predicó ¿a quién? A Agripa, a Festo. ¿Quiénes eran ellos? Los gobernadores. ¿Para qué les predicó? Para que ellos fueran salvos. Por eso el salvo, ¿qué tiene que hacer? También intentar predicar. Por eso para esto se necesita orar. Pero el salvo va a hacer su desorden al zócalo. Qué vergüenza sería, ¿verdad? Que el salvo ahí esté mandando comentarios sobre los políticos. Es una vergüenza. ¿Por qué? No está sujeto a Dios. Porque el que quita y pone, no nosotros. ¿Se entiende? Y otra cosa más, ¿en qué debemos de estar sujetos? Y Efesios 6, 5 al 9. Vamos a leer juntos, hermanos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué habla, verdad? ¿Qué quiere decir el siervo? Es el trabajador. Y aquí dice amos. ¿Quién es el amo? El jefe. Hermanos, ustedes tienen jefes, ¿verdad? Sí, aquí, ¿quién es jefe? Creo que hermana Magali es jefa, solamente. Ok. Entonces, aquí dice, siervos, obedeced. ¿A quién? A vuestros amos terrenales. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hay que aprender a obedecer a los jefes. ¿Estaría bien que un salvo se oponga y se ponga a pelear con su jefe? No.
es algo inapropiado. No debemos hacer esto, hermanos, ponernos a pelear. ¿O sería bueno que un salvo, pues no está el jefe, pues hay que estar en el celular? Al fin, no está, no nos ve. Sería bueno robarle al jefe. Sería bueno hablar mal del jefe. Sería bueno que yo ponga a todos mis amigos contra el jefe. No es bueno, hermanos. El salvo no tiene que hacer esto. El salvo, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. ¿Con qué? Sencillez de corazón. ¿Por qué hay muchos problemas en los trabajos? Pues porque los empleados no quieren obedecer a los jefes, ¿verdad? Porque siempre se oponen al jefe, porque incluso le gritan al jefe, ¿sí o no? Por no estar agradecido al jefe, por eso lo puede hacer. Pero tenemos que tener el corazón agradecido. ¿Con quién? Sí, con el jefe. Por eso, hermanos, los salvos debemos de obedecer bien en el trabajo. Debemos hacer bien el trabajo. ¿Como quién? Leemos juntos el 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sí, hermanos, debemos de servir. ¿A quién? Al jefe. De buena voluntad. Oye, ve a hacer esto. Ay, ya nada más se la pasa. No, hermanos, hay que obedecer. Sí, está bien, jefe. Ahorita lo voy a hacer. Es necesario. Por eso, así tenemos que mostrar la buena conducta. Pero si no muestra la buena conducta, ¿acaso podrá predicarle a su jefe? ¿Le podrá decir, yo soy cristiano? ¿Yo soy salvo? No, porque le dará vergüenza, ¿verdad? Por su conducta. Por eso, tenemos que tratar de ser buenos trabajadores. Si no, los jefes van a decir, ¿y para qué vas a la iglesia si no aprendes? Así van a decir los jefes. Van a hablar contra la iglesia, van a hablar contra Dios por el desorden de uno mismo. O incluso llegar tarde a su trabajo. No es bueno, ¿verdad, hermanos? Hay que llegar puntual al trabajo. Hay que ser honestos con los jefes. Si hay algo que me pasó, hay que decir la verdad, no una mentira. ¿Sí o no? Eso es necesario. Y los jefes, y también aquí hay otros hermanos jefes. Aquí, en versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejándolas. ¿Está bien que los hermanos que son jefes hagan una amenaza? Pues si no me trabajas, te me vas, te me vas. Así. Si no haces bien tu trabajo, te me vas. Si no quieres hacer bien tu trabajo, te me vas. Así estaría bien. No hay que amenazar, porque dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está. Dios ve esto. Por eso, hermanos, si entre el jefe y el trabajador hay buena comunicación, habrá la paz. Si hay el orden, hay la paz. Pero el jefe pone el desorden, pues los trabajadores también van a poner el desorden, ¿no? Por eso es necesario. Entonces, nosotros tenemos que tratar de vivir de la mejor manera, hermanos. Los jefes también deben de ser honestos y vivir de la mejor manera. Eso es necesario. También no sería bueno que los jefes no paguen a los trabajadores, ¿verdad? Sí, esto es necesario, hermanos. Los jefes siempre tienen que pagar. Oye, ¿sabes qué? En esta semana no te voy a pagar. Hasta la siguiente.
No, espérame 15 días, en 15 días te pago. No es bueno, hermanos, porque no sabemos también la necesidad de aquel. Tenemos que ser honestos. No somos de este mundo, pero si vivimos desordenadamente, no hay una distinción. Vivimos como los de este mundo. Sería una vida desordenada. ¿Se puede entender? También, si nosotros aprendemos, Satanás es el quien puso el caos, ¿verdad? Y el desorden. Porque la Biblia, Isaías 14, 12 al 15, dice que Satanás se rebeló contra Dios. Él puso el desorden, ¿no es así? Pero el Señor es el que vino a poner orden. Por eso el salvo, ¿cómo tiene que vivir? En orden. Incluso el Señor, después de resucitar, ¿qué es lo que hizo? Con su ropa, con su sudario. Dice la Biblia que lo acomodó, lo enrolló y lo acomodó. ¿Por qué hizo esto el Señor? Para enseñarnos que Él también es ordenado. La Biblia en San Juan 20 lo dice, el Señor Jesucristo incluso su ropa la ordenó. Las mujeres quisieran así tener su esposo, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Hay que tratar de poner el orden, pero estamos viviendo en el tiempo donde hay más desorden. Sí, ya no hay mucho tiempo, hermanos, por eso solamente vamos a ver los puntos sin buscar la Biblia aquí. ¿Por qué vivimos en el tiempo del desorden? Porque el hombre se ha corrompido. Isaías 5:20 dicen que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Sí, estamos viviendo en este tiempo donde lo bueno es malo. O sea, aprender de la Biblia es malo, pero el pecado es bueno. Estamos viviendo en ese tiempo tan corrompido. También estamos viviendo en el tiempo de desorden. ¿Por qué? La mujer se rebeló. Así, hay muchas feministas, ¿no es así? Hay muchos grupos. Esto es el desorden puesto por quién? Por Satanás. Y también el respeto se perdió. Ya no hay respeto. Ya cuesta mucho respetar a un adulto. ¿No es así? Sí. En Isaías lo dice. Estamos viviendo en este tiempo donde el siervo, el trabajador, ya no respeta a su jefe, donde los hijos no respetan al jefe, al padre, a la mamá, donde incluso los jóvenes desprecian a los adultos. ¿Por qué? Estamos viviendo en el tiempo del desorden. También aquí es porque se perdió la moralidad. Porque ahora les gusta más lo que dicen, lo prohibido. Así, les gusta más lo prohibido. Ha cambiado mucho esto. La Biblia lo dice. Cómo el hombre se ha corrompido. ¿Por qué? Porque se perdió moralmente. También se perdió el valor del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Ahora ya vale más un animal que un hombre. Sí, así es. No importa si se muere el animal, lo importante es que se muera el hombre. Ahora vale más un animal que un hombre. No importa que linchen al hombre, nada más por hacer algo al animal. La Biblia lo dijo. Estamos viviendo en ese tiempo de desorden. Sí, Dios primero a quién puso? Al hombre. Después son los animales. Pero ahora el hombre, ¿a quién quiere más? Al animal. Y después el hombre. Ahora las parejas, ¿qué quieren tener? Perros en vez de hijos, gatos en vez de hijos. Ha cambiado, es un desorden esto. También se está perdiendo cada día el amor, se está perdiendo la fe y también la esperanza. Pide por el texto. Pero estamos viviendo en el tiempo del desorden. ¿Quién puso el desorden? Satanás. Les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes tienen orden en su vida? Entonces hay que poner orden.
Si realmente fui salvo, debo empezar yo, no los demás. Yo tengo que empezar con él. Yo tengo que empezar a cambiar. Si hay una parte de mi vida que está desordenada, hay que cambiar. ¿Para qué? ¿Para el beneficio? ¿Se entiende, hermanos? Dios puso el orden, esto es correcto. Dios puso el orden. Por eso, el título ¿cuál es? Guardemos. Me gustaría que así podamos vivir, hermanos, guardando el orden. ¿En dónde? Iglesia. ¿Dónde? Casa. ¿Dónde? Ante las autoridades. Y como trabajador. ¿Entiende, hermanos? Yo no guardo este orden. Entonces, ¿qué pasará? Habrá mucha confusión en el trabajo, en la escuela, también en el hogar, con los hijos, en la política. Hay mucha confusión, ¿verdad? ¿Y por qué habrá mucha confusión? Porque no se guarda el orden. Pero aquí dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Dios qué quiere? La paz. Pero para que haya la paz tiene que haber el orden. Satanás, ¿qué quiere? Desorden. Y así no hay paz en el hombre. ¿Pueden entender, hermanos? ¿Quieren tener la paz? Empecemos juntos por nuestra propia vida. A poner orden. Espero que podamos hacer así. ¿Está bien? Vamos a terminar con la oración, hermanos. Vamos juntos. Le damos gracias, Dios Padre, por habernos permitido hoy la palabra. Le pedimos que usted nos ayude para poder llevar bien la vida de orden. A usted le gusta el orden para que podamos tener la paz. Señor, hemos vivido desordenadamente, pero no es bueno porque no daremos testimonio de que somos hijos suyos. Señor, que nuestra vida pueda ser el orden. La iglesia de Corinto vivía en el desorden y a usted no le agradó la iglesia por su manera de vivir. También nosotros no queremos ser así, los que le den el desagrado, sino que también le demos la pura alegría a usted. Gracias le damos por todo y le dejamos nuestra vida en sus poderosas manos. Le pedimos por cada petición de los hermanos y también por la salud de la hija del hermano Javier. Oramos en el nombre del Señor Jesús que siempre nos ama. Amén. Y muchas gracias, hermano.